Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase de Introducción a las Ciencias Políticas. Como les platicaba en la bienvenida, soy el maestro Víctor Mario Campero Carmona y estamos cursando o estaremos cursando esta materia durante este tercer cuatrimestre. Iniciamos hoy lunes 6 de diciembre del 2021 y terminaremos el 12 de enero del 2022. Bueno, aquí es importante comentar como las reglas del juego. Casi siempre los videos son sobre el contenido temático. Este no va a ser la excepción, pero sí estaré comentando las reglas del juego, ¿no? Como ya saben ustedes, nuestro sistema es en línea y estaremos trabajando a través de la actividad que nos toca esta semana. Les anexaré material, les compartiré el video y estaremos en constante comunicación a través de avisos, de mensajes, todo a través de la plataforma del UN, ¿no? Así estaremos trabajando nosotros. También es recomendable que no se atrasen en sus trabajos. Si los tenemos para la semana 1, la actividad o el trabajo académico debe caer en la semana 1. Preferentemente, si alguien se retrasa, va a ser penalizado su trabajo, ya que no es el mismo elemento para calificar en la semana 1 cuando entregamos a tiempo que cuando entregamos desfasados. Yo sé que todos tienen actividad, andan trabajando, tenemos situaciones en la vida, y si uno se esfuerza, estamos esperando que todos se esfuercen. Entonces, bajo esta lógica, preferentemente entreguemos todos los trabajos en la semana que corresponde. También es importante comentar o mencionar que los trabajos deben entregarse de la semana 1 a la semana 5. Son 5 semanas de actividades. Y lo que llamamos la sexta semana, que en realidad son 2 o 3 días, es para el cierre administrativo de nuestra materia. Porque luego pareciera que tenemos una semana adicional y andamos pugnando por entregar algún trabajo desfasado, o si la semana está marcada entre el 10 y el 12 de enero del 2022, queremos entregar un trabajo faltante allá por el 12 de enero a las 24 horas. No, eso no puede ser. Ténganlo en cuenta. Esa semana de cierre, los 3 días, 10, 11 y 12, son para nosotros profesores. Nosotros tenemos que sacar promedios, revisar las plataformas o la plataforma y entregar toda la información que administrativamente nos pide la dirección académica del UN. Entonces, por favor, no nos hagan correr a los maestros. Por eso, desde este primer video, se nos está diciendo que estaremos entre la semana 1 y 5 entregando todos los trabajos. Eso es muy importante, por favor. También es fundamental que los trabajos que entreguen, todo lo que entreguen en esta materia de introducción a las ciencias políticas, sean trabajos inéditos. De repente entregan trabajos, yo no sé si porque les cayó el tiempo encima, porque andan trabajando, porque no leímos, y entregan trabajos corriendo y mal hechos. ¿A qué me refiero con mal hechos? Que copian y pegan. Se ha detectado o he detectado trabajos en las materias que imparto en donde se les pide un concepto o un tema y es muy fácil copiar y pegar.
Y después uno les califica el trabajo y les pongo 0, ¿no? O sea, si copias y pegas, 0. Eso no está a discusión. Y argumentan que el profesor no sabe calificar, no está leyendo los trabajos, no se vale, no estamos reconociendo su esfuerzo, su aportación. Entonces, también tome nota de esto, ¿no? Trabajo que sea copiar y pegar va a tener 0. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los trabajos deben ser inéditos. Si nos reforzamos y basamos en bibliografía, eso es importante, pero los trabajos son inéditos, inéditos. Entonces, si les pido un trabajo de 3 cuartillas, 4 cuartillas de contenido, hagan un trabajo de 3 o 4 cuartillas de contenido. Ha sucedido en algunos otros grupos en donde les piden trabajo de 3 cuartillitas, redactadas por ustedes mismos, donde se viertan sus ideas, en donde hagamos este esfuerzo de entregar un producto académico y de repente uno se sorprende como profesor y dices, a ver, pedí 3 cuartillas y me entregas 10. Wow, este chavo sí produce un buen, ¿no? Sí escribe un buen. Luego ves el contenido y dices, mira, no tiene fallas en redacción o las menos posibles. Mira, no tiene errores ortográficos. Qué bueno, es un chavo de mucha calidad y mucha calidez académica. Y eso está bien, todos vamos hacia esa tendencia. Y conforme lees, empiezan a aparecer palabras como, en esta investigación, mira, el chavo investigó, ¿no? Derivado del proyecto tal, dices, ¿de cuál proyecto? ¿O es investigación o es proyecto? Y en función del autor para tal asignatura, y dices, a ver, hay palabras y temas que no coinciden con respecto a la redacción, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que es un trabajo copiado. Entonces, lo que hace el profesor es lo mete al buscador de trabajos en línea y, y error. El trabajo resultó que sí era copia, ¿no? Y conforme avanzas en el documento, bueno, ustedes saben que cuando se copia un trabajo, ciertas palabras se fraccionan o se subrayan en color azul. Así entregan los trabajos a algunos jóvenes. No lo hagan, por favor. En esta materia, Introducción a las Ciencias Políticas, no lo hagan. Trabajemos honestamente, seamos alumnos, dignos alumnos del Instituto Universitario, y su profesor, Víctor Mario Campero, sabrá reconocer sus avances, ¿no? En esta primera actividad académica de la semana 1, vamos a trabajar el famoso foro académico. Nada más es un foro, nada más es uno. Y aquí lo importante es que respondan a la pregunta detonadora, que generen discusión académica, también que respondan o retroalimenten a 2 compañeros como mínimo, y que empecemos con la parte de introducción a las ciencias políticas. Es importante que en su foro lo entreguen los primeros días, lunes, martes, miércoles, jueves. El profesor y sus compañeros tienen tiempo de revisar las respuestas, retroalimentar y seguir con esa dinámica académica. Si ya lo entregan el sábado a las 9 de la noche, domingo a las 10 de la noche, dices, pues sí, qué padre que participaste, ¿no? Está bien. Pero ya no hay capacidad para retroalimentación, ya no hay tiempo, ya no hay discusión, ¿no? Y la idea es generar un foro de discusión académica. ¿Estamos? Repito, mi nombre es Víctor Mario Campero Carmona, soy su profesor de Introducción a la Ciencia Política, y en ese sentido estaremos trabajando, ¿no? Bienvenidos al curso y a trabajar fuertemente. Entonces, en esta primera semana vamos a trabajar sobre la ciencia política y su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia política? Aquí es importante ver
el análisis y estudio de la ciencia política, cómo ésta permea el campo de las ciencias sociales. Revisaremos algo de su método y ciencia, historia general y lo que llaman algunos autores la ciencia comparada. Entonces estaremos hablando de ciencia política, disciplina que aspira a recopilar mediante métodos formales de investigación datos sobre los hechos políticos y a teorizar sobre, punto. Cuenta con una disciplina y estructura teórica propia y un importante acervo formado por investigaciones sistemáticas. Ojo, hablar de la ciencia política es hablar de la teoría de la ciencia política. No vamos a hablar de los políticos, eso no está dentro del curso. Y sí vamos a hablar de las políticas, que forma parte o es un complemento de introducción a la ciencia política. Entonces estaremos hablando de la parte teórica y la parte de aplicación en los diferentes momentos o condiciones de análisis. Entonces la ciencia política tiene historia más de 2500 años. Empieza con los griegos, los romanos, donde ya se hacía política, ciencia política. Y los temas trabajados nos mostraban que hay criterios para definir una diferencia entre filosofía política y ciencia política. Norberto Bobbio nos dice la descripción del Estado o república ideal y la mejor forma de gobierno. Recordemos que el ser humano por definición es político y cuando hacemos funciones de gobernante estamos justamente trabajando la parte de el gobierno, tipo de gobierno. ¿Cuál es la mejor? Diría Max Weber, ¿cuál es el tipo ideal de ejecución de la ciencia política? En la ciencia política se buscan los fundamentos del Estado y su justificación, y existe una reflexión sobre la esencia de la política. Y se vincula con áreas muy específicas como el derecho, la economía, la historia, las relaciones internacionales, la propia ciencia social. Hacemos ciencia política con un objetivo bien definido. ¿Cuál es el objetivo del Estado? ¿Cuál es el objetivo del mercado? E incluso, ¿cuál es el objetivo de el administrador público? Entonces, ciencia política es la ciencia que posee un alto grado de autonomía. Y tenemos la filosofía y el enfoque de las ciencias. Respecto a la filosofía, se dedica a la narración de los hechos, va construye en términos de la epistemología, la heurística y la hermenéutica, la serie de conceptos que van definiendo a la ciencia política, ¿no? Define categorías, define marcos referenciales, marcos teóricos referenciales, e incorpora la ciencia política dentro de la sociología. Y radica en el objeto y contenido de la creación de la ciencia política. Y el enfoque ya nos da justamente una corriente de pensamiento de cómo entendemos a dicha ciencia política, ¿no? Ejemplo, el marxismo estudia la realidad política como un fenómeno dialéctico, ¿no? De lo general a lo particular, de lo particular a lo general, como factor fundamental de la lucha de clases. Ahí la ciencia política nos habla de la lucha de clases. El institucional o institucionalismo estudia los fenómenos políticos a partir del análisis de las instituciones. Puede ser institución formal o informal. La formal, para los que sean abogados, tienen mucho más argumento, se refiere a todas las leyes, normas, decretos y reglamentos que rigen la conducta humana. Y la informal, estamos haciendo alusión a las costumbres, las tradiciones, la cultura. Y entonces son las dos formas de institucionalismo. El conductismo analiza y conoce la realidad política solo a partir del estudio de los textos
constitucionales, es decir, hacia dónde va la conducta social en función del seguimiento político. El sistémico nos dice que hay ciencia política a través de la creación de sistemas. Sistema político, sistema ideológico, sistema educativo, sistema de salud, sistema administrativo. Y la teoría general de los sistemas muestra el análisis de los fenómenos políticos por considerarlo como un subsistema social. Ahí hay un especialista que se llama Niklas Luhmann, alemán, en donde dice que se generan sistemas que a su vez tienen subsistemas y el individuo siempre está inmerso en esta dinámica de los sistemas, ¿no? Cibernético programa la asimilación del sistema político al sistema cibernético, las teorías, los funcionamientos, ¿no?, cibernéticos de los sistemas. Toda ciencia política tiene su método. Es importante revisar el método con el cual se aplica en función de lo que acabamos de comentar sobre el enfoque de la ciencia política. Y entonces el método es justamente parte de la pregunta de ¿cuál ha sido el proceso histórico en el estudio de la política? ¿Cuál ha sido su estatus como ciencia? ¿Qué método ha utilizado? Y ¿cuál es la apuesta política en función de la ideología en el contexto social en torno? No olvidemos que la ciencia política también forma parte de la ciencia comparada a través del repaso de las diferentes etapas de la política, desde la disciplina, la metodología, a través del estudio sistémico de los diferentes métodos utilizados. Entonces, la comparación es determinar, conocer y revisar estructuras o procesos globales agregados o de nivel individual, siempre que se basen en la experiencia de una nación o un país. Ciencia política comparada, ¿no?, tiene que ver con los diferentes elementos que conforman una política con respecto a otra política en diferentes países, y para el caso mexicano puede ser en diferentes estados o en diferentes momentos históricos, partidos políticos. No es lo mismo la política, la ciencia política que utiliza la corriente del PAN con la corriente del Morena o la corriente del PRI, y sobre todo la política en términos administrativos que se utiliza en la administración X o en la administración Y. La política comparada, entonces, permite identificar fines como el sentido pedagógico de la acción política, en tanto comprende lo desconocido por medio de la analogía, similitud o contraste con lo conocido. Es decir, desde una visión heurística, daremos un concepto del seguimiento de dicha política, ¿no? Y entonces empezamos a generar los modelos de ciencia política. Recordando que el curso es Introducción a las Ciencias Políticas, y en esta primera semana vamos a hablar sobre qué es la ciencia política, cuál es su análisis, cuál es su método, un poco cuál es su historia y qué es política comparada, ¿no? Entonces, es muy importante, o va a ser muy interesante, que ustedes trabajen de forma específica una discusión sobre la importancia de la ciencia política desde la óptica de el primer acercamiento en este curso, ¿sí? Bueno, pues eso estaremos trabajando en el foro 1 o foro académico. Les doy la más cordial bienvenida a trabajar fuerte, a echarle ganas, como dicen ustedes los chavos, y ya sacar un buen curso de Introducción a las Ciencias Políticas. Bienvenidos, cuídense mucho, un gusto saludarlos y conocerlos, obviamente.